trastornos de la coagulación. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con valvulopatía, toma warfarina y le dijeron al paciente lunes, miércoles, viernes y domingo una tableta y los otros días media tableta? Y él entendió una tableta y media y una tableta. Viene una emergencia, hemipalesia, INR 5, 6, 7. Ya uno se va imaginando lo que pasó, ¿verdad? Tomografía, sangrado. SB isquémico secundario. Aquí a la anticoagulación. ¿Cómo se va a ver la sangre? Hiperaguda en tomografía, hiperdensa. Eso lo saben muy bien. Mucho cuidado. Despierten los que están dormidos porque puede ser pregunta de examen. La sangre en los pacientes anémicos, sobre todo debajo de 8 o de 7, pueden no ser hiperdensos. Porque ¿qué le da la hiperdensidad a la sangre? Pensemos, ¿qué es la sangre? Eritrocitos. Hierro. Claro, cuando viene adentro de los eritrocitos. Claro, pero el hierro es lo que le da la hipertensión. Línea blanca, plaquetas y suero. ¿Quién creen que le da la hiperdensidad? El hierro. Los eritrocitos. Entonces, si mi paciente tiene anemia severa, ya no va a ser hiperdenso. Por debajo de 8 o de 7, mucho cuidado con evaluar esos pacientes. A veces nos pasa que nos consultan tomografía y a nosotros nos llama un poco la atención y le preguntamos al emergenciólogo, ¿cuánto está la hemoglobina? Y él se queda pensando, ¿a usted qué le importa? Yo estoy preguntando si ha sangrado o no. ¿Qué tiene que ver la hemoglobina? Tiene mucho que ver. Porque si él me dice que está con 5 de hemoglobina, yo tengo que pensar que imágenes isodensas pueden ser sangrados agudos. ¿De acuerdo? El sangrado, si de edema, da efecto de masa, poco más que el infarto, no tanto como los tumores. Conforme la sangre va sufriendo metabolismo, va tendiendo a ir disminuyendo progresivamente su densidad y su efecto de masa, hasta que de forma crónica es hipodensa. Cuando es muy crónico, ya incluso tiene la densidad de líquido cefalorraquídeo. Así de hipodensa se torna. Veamos, sangrado, pocas horas de evolución, se ve claramente la densidad alta. Se dan cuenta también que es agudo por los bordes. Miren 14 días después, la densidad ya no es la misma. ¿Ven los bordes? Se nota que se está metabolizando. ¿Sí? ¿Ven la hipodensidad al inicio? También va disminuyendo un poquito. 3 meses después, ¿alguien ve sangre? Ya se metabolizó. ¿Alguien ve? Miren el efecto de masa sobre el cuerpo anterior del ventrículo lateral derecho. ¿Ven cómo lo empujan? 14 días después, ¿lo sigue empujando? Sí. 3 meses después, no lo empuja nadie. Al contrario, parece un poquito dilatado, ¿no? Porque este defecto se convierte ya en malasia, en destrucción del parénquima cerebral. Disminuye más bien ya su volumen. La resonancia, les traigo este cuadro solo informativo. 3 horitas. Porque la resonancia es un poco complicado en el sangrado, en el sentido que dependiendo de la fase en la que está el sangrado, la resonancia se comporta diferente. ¿Sí? Si está hiperagudo, es de intensidad baja en T1 y de intensidad elevada en T2. Si es agudo, isointenso en T1, hipointenso en T2. Si es subagudo precoz, hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Si es subagudo tardío, hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Y si es crónico, hipointenso, hipointenso. Pero tranquilos, porque lo que ustedes tienen que hacer es mirar su tablita, ¿sí? Para que no se la tengan que memorizar. Y tranquilos que no les voy a preguntar eso en clase. ¿Cómo se va a ver entonces el sangrado hiperagudo? Se va a ver así. En tomografía, hiperdenso. Resonancia T1, iso, T2, hiper. En el agudo, en T2, hipo. En T1, iso. Subagudo temprano, en T1, hiper. En T2,
hipo. Con las rayas, ¿no? Su agudo tardío, hiper en T1, hiper en T2. Solo quiero que graben un dato de la sangre en resonancia. Que en subagudo el sangrado es hiperintenso en T1. Ese dato sí quiero que lo graben, porque es muy importante cuando uno interpreta resonancia. Si uno ve hiperintenso en T1, a la cabeza debe pensar sangre. A la cabeza, porque muy pocas cosas son hiperintensas en T1. La sangre, la grasa, el contraste, la neurohipófisis y la melanina son las 5 cosas que son hiperintensas en T1. Y de las 5, ¿cuál es más frecuente? Si yo sé que le pusieron o no contraste, que el otro frecuente, sangre. Entonces yo veo hiperintenso en T1 y a la cabeza, ¿qué pienso? Sangre. Lo otro común es grasa, pero yo sé si hay grasa ahí o no de forma normal. ¿No? ¿Qué ocasiona entonces estos SB primarios? Sin aneurismas, sin malformaciones, sin trastornos de la coagulación. Les dije a la cabeza la hipertensión arterial. La crónica, porque va haciendo daño, y a veces el pico hipertensivo, porque ya en un vaso dañado es el gatillo que lo rompe. 70-90% de estas hemorragias tienen como base la hipertensión arterial. ¿Qué vasos comprometen? Ya les dije, estos perforantes, estos vasos pequeños. Así que los sangrados hipertensivos clásicamente son en los mismos sitios donde hay infartos lacunales, ganglios basales, tronco, corona radiada, y ahí tiene un infarto en el tálamo, un infarto en el cerebro. Son sangrados hipertensivos. La angiopatía amiloide clásico de pacientes mayores de 70 años es muy raro verlo en menores, sobre todo de 60. Clásicamente uno ve múltiples sangrados, algunos pequeños y otros no tan pequeños, que tienen por predilección el área córtico-subcortical. Pueden comprometer cualquier lóbulo del cerebro, pero tienden a ser occipital, temporal, parietal, frontal en ese orden. Y básicamente es el depósito de la amiloide en las túnicas media y adventicia de las arterias de pequeño y mediano vaso, que empieza a hacerle alteraciones, las debilita y luego tienden a romperse. Miren este paciente, mujer, 73 años, sin antecedente de hipertensión, no factores de riesgo para sangrar, es decir, no es guardarinizado, no tiene un trastorno de la coagulación congénito, nada. Y encuentran por lo menos 3 zonas de sangrado. A la cabeza mi diagnóstico es angiopatía amiloide, por edad, por no antecedente hipertensivo, no antecedente traumático y porque son múltiples. A la cabeza angiopatía amiloide. ¿Sí? ¿Les conviene decir sí? Sí. Atentos con esos datos, ya se imaginarán por qué. La resonancia me ayuda también. Lo bueno de la resonancia es que me puede ayudar para el diagnóstico de angiopatía amiloide antes de que se produzca esta tragedia. Porque se imaginan cómo llega ese paciente, se imaginan el pronóstico de este paciente. Es muy malo. La resonancia me puede ayudar a encontrar microsangrados, muy pequeñitos. Y para eso tiene 2 técnicas. Una técnica que ha sido conocida por muchos años, que se llama T2 ecogradiente. La sangre, que ya es antigua, ¿cómo se veía en resonancia? Negra. Hipointensa en toda la secuencia. Se llama hemosiderina, se ve negra, para que lo entiendan. ¿De acuerdo? Y en ecogradiente, ¿cuántos puntitos hipointensos se están viendo? Esos son microsangrados. Esa paciente tiene muchos microsangrados. Y si yo le hago una tomografía, la tomografía es normal. No los veo. Hace algunos años, pocos años en realidad, ha salido una nueva secuencia en resonancia que se llama SWI, algunos le llaman SWAN, otros le llaman de susceptibilidad.
Tiene Marco. que es una secuencia que también puede ver hemorragia, pero ¿dónde ven más? En la de No sé, susceptibilidad, se es el atoró. mismo paciente. Entonces, que tiene más capacidad de diagnóstico. Pero busca exactamente lo mismo, microsangrados. En el contexto adecuado. ¿Por qué digo en el contexto adecuado? Porque si me dicen que es una paciente mujer de 30 años, angiopatía amiloide, no va a la cabeza, ¿no? Solo por la edad. ¿Me están siguiendo? Sí. Tendría que pensar en otras cosas, ¿no? De repente tiene una vasculitis, hipertensión, salvo que sea primaria. Tendría que pensar en otras cosas. ¿Se dan cuenta cómo ustedes tienen que empezar a pensar diferente? Pero se me dicen que tiene 80 años y encuentran estos microsangrados, cerrado. Angiopatía amiloide. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede causar hemorragia? Los tumores. ¿Sí? Porque el tumor da trastornos de la barrera hematoencefálica, da daño estructural de los vasos, invade los vasos, los destruye, se necrosa, da alteraciones de la coagulación, así que tiene muchos motivos por los cuales pueda sangrar. 5 a 10% de todos los tumores sangran, pero de todos los tumores, el que más sangra son las metástasis. ¿Sí? Sobre todo de tumor. Este es un glioblastoma multiforme, un astrocitoma grado 4 según OMS. Y vemos en T1, miren por qué yo les decía el dato en T1. ¿Ven en T1 la lesión? ¿Me siguen? ¿Ven la lesión? Lóbulo frontal izquierdo. ¿Ven esta imagen dentro de la lesión? ¿Cómo es? Hipertensa. Hipertensa. ¿Qué secuencia es esta? T1. T1. ¿Qué debe ser? Sangre. 5 posibilidades para eso. O es sangre, Pues o es grasa, no creo que tenga un linfoma dentro del tumor. Poco probable. Melanina, neurohipófisis. tendría que pensar si tiene un melanoma y es metástasis Es que duele cinco melanoma, es una probabilidades. posibilidad, pero no es a la cabeza. ¿Qué más? Contraste, no le han puesto. Le falta uno. Neurohipófisis. Neurohipófisis ectópica. ¿Qué tal ese diagnóstico? Pues será. Bien improbable, ¿no? Entonces debe ser sangre. Sangró. Sea de pulmón, metastásico, miren todo el sangrado. La primera es tomo. Y entonces resorte. Ven la cantidad de sangrados. Acá me ayuda también que sean múltiples, ¿no? Múltiples lesiones que sangraron a la cabeza, metástasis. Despiértense. Hemorragia subaracnoidea. ¿Se acuerdan de deprimido? Hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea ya hemos dicho que puede ser traumática. No es la que estamos estudiando ahora, la estudiamos en el ciclo anterior, y puede ser la no traumática, 5%. ¿De acuerdo? Básicamente es por una alteración vascular. La debilita y que la hace sangrar. Común, aneurisma, 70% de los casos, malformación arteriovenosa, angiomas cavernosos. Y básicamente, ¿qué voy a ver? En todo, hiperdensidad porque sangre. ¿Dónde? En el espacio subaracnoideo. Entonces tienen que recordar el espacio subaracnoideo. La meninge viene con la dura madre, luego viene la aracnoides, acá debajo del aracnoides está el espacio subaracnoideo. Y siguiendo a cada rincón y circunvolución del cerebro, el epéndimo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si uno conoce la anatomía y dice, ok, si aquí está la aracnoides y acá está el epéndimo siguiendo cada rinconcito del cerebro, cuando se produzca una hemorragia subaracnoidea, ese sangrado también se mete en cada rinconcito del cerebro. Y esa es la característica que a ustedes les va a ayudar para saber que es hemorragia subaracnoidea.
no es el capítulo, pero recuerdan en el ciclo anterior, cuando hablamos de hematomas durales o subdurales o epidurales, estos no buscaban cada rincón del cerebro, porque están en otra capa. Sí, porque no lo recuerdo. La hemorragia subaracnoidea tiene una clasificación clásica, la clasificación de Fisher, donde dice que Fisher 1 es prácticamente que no se evidencia sangrado, y usted me va a decir, doctor, ¿y cómo? ¿Te dividiste? Es sangrado, pero no se evidencia sangrado por tomografía. Porque, por ejemplo, le pueden hacer una punción lumbar y encontrar sangre en líquido cefalorraquídeo, y la tomografía ser negativa. ¿Tiene hemorragia subaracnoidea? Sí. ¿Qué Fisher? 1. ¿De acuerdo? Fisher 2, cuando la sangre tiene menos de 1 milímetro de grosor. Fisher 3, cuando la sangre tiene más de 1 milímetro de grosor. Y Fisher 4, cuando el sangrado no está confinado solo al espacio subaracnoideo, sino que también compromete intraparenquimal y o ventrículos. ¿Quedó clara la clasificación de Fisher? Veamos. Ahí tienen unos Fisher más grandes. Fisher 2, leve sangrado subaracnoideo. ¿Ven el sangrado? Aquí en las cisternas. Les voy a mostrar una toma normal. A ver, de las que hemos visto en el cerebro. Solamente mostró una normal. ¿Él tiene un papel? ¿Tiene papel? No. ¿Qué tienes? Para mi chico, para Tu cajita. mi chico. De pañito. Ok, tienes mucho. Es que este caso hablo de... Sí, pues una normal. Ok. Un teléfono acá. Fíjense aquí en el Fisher 1, Hay un número. donde no se ve sangrado. ¿Ven las cisternas? Ya se caché. ¿Qué tienen las cisternas? Tiene Líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo debe ser entonces la densidad de las Por eso. cisternas? Hipodensas, igual que el líquido cefalorraquídeo, o sea, igual que este. ¿Cierto? ¿Ven el valle silviano acá? ¿Qué densidad tiene? Alta, sangre. ¿Ven acá? ¿Qué es la tomografía? Resonancia. Y obviamente invasión parenquimal. Veamos nuevamente acá. ¿Ven acá los ganglios? No. No. Se ven hiperdensos. Es un Fisher 2. Mucho más claro, mucho más grueso. Fisher 3. Sangrado en el ventrículo lateral izquierdo. Fisher 4. 4. ¿Ven la sangre? No. ¿Así? No. ¿La ven o no? No. Hiperdensa. ¿Sí? Miren este valle contra este valle. ¿Notan la diferencia? Hemorragia subaracnoidea. Pero si la causa fue aneurismas y malformaciones arteriovenosas, ¿cómo las encontramos? Con estudios que vayan a ver los vasos, ¿verdad? ¿Qué estudios tenemos para ver los vasos? Angiografía por sustracción digital. ¿Conocen los equipos? Eso los estudiamos en la primera clase. No digan que no, porque la primera clase es una que yo la dicté yo. Y ahí vimos los angiógrafos por sustracción digital. Emiten radiación, es como tomar una radiografía en tiempo real. ¿Sí? Es como ver una radiografía que se mueve la mano, se mueve la mano. ¿Sí? Lo que hacemos, cateterizamos una arteria, generalmente la radial o la femoral. A través de ese ingreso, de ese portal, pasamos una guía y un catéter que llega al corazón, que llega a las carótidas o las vertebrales según que querramos, llegan por la carótida común a la carótida interna, llegan hasta la carótida intracerebral y ahí se inyecta sustancia de contraste. ¿Y qué se hace? Una angiografía por sustracción digital. El problema, la radiación, pero es un problema pequeño. El contraste yodado, pero también es un problema relativamente
controlable. El problema es que te tengan que cateterizar una arteria, porque la arteria tiene alta presión. Después de que te saquen el catéter hay que dejarte con compresión por lo menos 15-20 minutos y no vas a poder mover esa pierna o brazo por algunas horas por precaución de sangrado. Lo bueno es el gold estándar, es el mejor método de diagnóstico, pero actualmente lo hemos dejado confinado casi solo para el tratamiento. Es decir, yo utilizo los otros métodos, encuentro un aneurisma, encuentro una malformación arteriovenosa y hago una angiografía por sustracción digital solo para embolizarlo, por ejemplo. ¿Sí? Ya casi no las hacemos diagnósticas por el riesgo. A pesar de que tienen mejor rendimiento diagnóstico, las otras pruebas también son muy buenas. No es necesario arriesgar al paciente. La angiotomografía con contraste, ¿qué cateterizo? Una vena periférica. Diferente cateterizar una vena que cateterizar una arteria. Los riesgos son diferentes. Cateterizo una vena periférica, inyecto sustancia de contraste y cuando el contraste está pasando por el cerebro, el tomógrafo adquiere las imágenes y yo puedo ver la vascularidad del cerebro. La puedo ver en 2D o lo puedo ver en algunas reconstrucciones 3D. Es un excelente método diagnóstico. Por debajo de la angiografía por sustracción digital es el que le sigue en sensibilidad y especificidad. No es el buen estándar, pero es el que le sigue. La angioresonancia. La angioresonancia, siendo resonancia, ¿utiliza radiación? No, porque el resonador no utiliza rayos X. Tiene una ventaja, particularmente en la angioresonancia de cerebro, y es que no necesita contraste. Entonces es una ventaja, porque no tengo riesgo para el paciente. No le tengo que cateterizar nada, ni arteria, ni vena, nada. Si uno va a una angioresonancia, llega sin ninguna preparación, de la manera más tranquila, lo único que le piden es que se quiten todos los objetos de metal, que no se quede dormido como su compañera, y nada más. Hay una placa seca. Nada más le piden. ¿Sí? Uno está en el resonador 15-20 minutos y salen imágenes de esta calidad. Que también se pueden hacer 3D. Y tiene altísimo rendimiento diagnóstico. Actualmente se cree que es el mejor método de screening. Es decir, si yo tengo un paciente y viene con una cefalea de características vasculares, pulsátil, y yo quiero descartar una alteración vascular, mi método sería angioresonancia. Porque no le doy radiación, no le pongo contraste y tiene un rendimiento diagnóstico muy bueno. ¿Sí? Veamos entonces los aneurismas. ¿Qué son los aneurismas? Dilataciones de un segmento arterial que resulta de un defecto de la túnica elástica de la pared de un vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? 1% de toda la población. Ojo con este dato. 20 a 33% son múltiples. Esto es importante para los radiólogos porque cuando encontramos un aneurisma no tenemos que dejar de buscar. Porque sabemos que 20 a 33% son múltiples. Entonces hay que seguir buscando porque a lo mejor ese paciente tiene más de un aneurisma. Típico, 40 a 60 años, predilección por sexo femenino, 2 a 1. Se pueden clasificar según su forma. Si son saculares, es decir, como un saco, como la mayoría de lo que ustedes se imaginan con un aneurisma, o fusiforme, cuando son solamente alargados, sin una dilatación que salga externamente. Se pueden clasificar también según su tamaño. Angioresonancia de cerebro. Esta técnica se llama TOF o tiempo de vuelo, si se le conoce.
Y ven acá que en la bifurcación de la arteria cerebral media izquierda, en sus segmentos M1 a M2, son segmentos que tendrían que revisar, se visualiza un aneurisma. Y miren que en una imagen en espejo de la cerebral media derecha se visualiza un aneurisma incluso más grande. Hemos dicho 20 a 33% son múltiples. Miren un aneurisma, ¿de qué tipo? Secular. Sacular. Y aquí un aneurisma de tipo Fusiforme. fusiforme. Aquí tienen un aneurisma al terminar el sifón carotidio pequeño, y aquí tienen un aneurisma grande. Secular. A veces no es tan sencillo ver los aneurismas. Nosotros hacemos reconstrucciones delgaditas para poder encontrarlos. Ven este pequeño aneurisma que está en la arteria comunicante anterior. ¿Sí? Localización. Generalmente en las bifurcaciones de las arterias. Vieron que vimos en la bifurcación de M1 a M2. En la comunicante anterior. Son los casos o las ubicaciones clásicas en las bifurcaciones, sobre todo del polígono de Willis. 90% sistema carotidio, 10% sistema vértebro-basilar. Comunicante anterior es el mismo caso. Este es otro caso en angiotomografía, otro aneurisma. Aneurisma de la bifurcación de carótida media y anterior izquierda, aneurisma. Esto es angioresonancia, angiotomografía, un aneurisma de la bifurcación M1, M2 derecha. Son los sitios clásicos. Y una angiografía por sustracción digital. Miren este aneurisma. Se repite la angiografía post-embolización y ya no se visualiza. Lo que yo les digo, ¿no? La angiografía por sustracción digital básicamente ahora se deja ya para el tratamiento. Por eso es la mantis. Malformaciones arteriovenosas. Lo habitual es que para que una arteria se convierta en vena, se vaya adelgazando, pase por una red capilar y luego se convierte en vénulas y se empieza a engrosar hasta acabar en una vena de las que ya conocemos. Una malformación arteriovenosa es un paso, es una conexión entre una arteria y una vena sin que exista una red capilar de por medio. Y se cree que es congénita. Las malformaciones arteriovenosas se clasifican en piales o parenquimales y en durales. Dijiste gigante. Dentro de las piales están las malformaciones arteriovenosas propiamente y las fístulas arteriovenosas. ¿Cuál es la diferencia? Que en una malformación arteriovenosa hay un nido, hay un enmarañado entre el paso de la arteria y la vena. No es una red capilar porque son vasos gruesos, pero hay un enmarañado entre el paso de la arteria y la vena. En una fístula es como conectar dos tubos. ¿Sí? Del mismo grosor la arteria y del mismo grosor sale la vena. No hay nada de por medio. Eso es una fístula. Nosotros solamente vamos a revisar las malformaciones arteriovenosas piálicas, propiamente. Mayor en los hemisferios cerebrales que en la fosa posterior, 0.04 a 0.05 de la población, solo 2% son múltiples, es de gente más joven. ¿Recuerdan aneurismas 40 a 60, MAF 20 a 40? No hay predilección por sexo. Bien, punto pobre. Características. Tienen imágenes serpentinosas, que es este nido que yo les digo, que parecen como serpientes, alargadas, tubulares, sin ningún órgano. Tienden a tener forma de cuña, con el vértice dirigido a los ventrículos. No dan efecto de masa, y a menos que hayan sangrado, no dan ni edema ni efecto de masa. En resonancia van a dar lo que se llama vacío de señal. ¿Por qué? Recordemos la primera clase que tuvieron conmigo hace media hora. ¿Cómo funcionaba la resonancia? La
resonancia funcionaba porque había un ion de hidrógeno, yo era una bobina, le daba el impulso de radiofrecuencia, excitaba ese ion de hidrógeno, y cuando le quitaba el impulso de radiofrecuencia, como estaba en un campo magnético, él me devolvía el impulso. Yo lo leía y lo interpretaba como imagen. ¿Se acuerdan? Esa idea está perfecto, siempre y cuando el ion de hidrógeno no se mueva. Resulta que el ion de hidrógeno, cuando va montado en un eritrocito, yo le envío el impulso de radiofrecuencia, lo excito, se desalinea. Cuando ya no tiene el impulso, él se vuelve a alinear y devuelve el impulso de radiofrecuencia, ya no me lo devuelve más allá. Y yo me quedo con vacío de señal. ¿Me dejé entender? Me quedo sin la señal. ¿Cómo se interpreta en imágenes un vacío de señal? Hipointenso, no importa la secuencia. Muy, muy hipointenso, como negro. ¿De acuerdo? Ese concepto es válido para todas las estructuras que tengan la velocidad suficiente para ocasionarla. Yo puedo tener un eritrocito, ¿de acuerdo? Pero si la velocidad en ese vaso es muy lenta, yo logro tener la respuesta. Porque aquí la respuesta es de milisegundos. ¿De acuerdo? Yo excito, me lo devuelve y lo leí. Pero si tienen la velocidad suficiente, generalmente ¿quién? ¿Arterias o venas? Arterias. Tienen velocidad suficiente para yo no capturar el retorno, yo voy a dar vacío de señal. Por eso es que vemos que las arterias en T2, ¿cómo se ven las arterias en T2? Hipointensas, porque tienen vacío de señal. ¿Logran ver aquí el aneurisma? Chiquito, porque tiene vacío de señal. ¿Qué pasará si ese aneurisma tiene un coágulo? ¿Da vacío de señal? No. Ya no. En tomografía, siendo vasos en movimiento, van a tender a tener baja señal. Y en ambos métodos pueden realizar al contraste. Veamos. Miren, resonancia T2. ¿Ven estos vasos? ¿Son normales? No, ¿verdad? En esa ubicación para nada son normales. Ni en ubicación ni en calibre. Entonces, esta es una malformación arteriovenosa. ¿Se dan cuenta? Imágenes serpiginosas con vacío de señal. Baja señal en T2, baja señal en T1 y con contraste un discreto realce algo periférico. ¿Ya está? Tomografía con contraste y se ve la malformación arteriovenosa. En una reconstrucción puede verse así. Definitivamente esto no es normal. Cantidad de aberración o de vasos agarrantes a ese nivel. Las localizaciones, ya hemos dicho, en el parénquima cerebral más en fosa posterior, parietal y frontal más común, pueden haber también intraventriculares, y aquí tienen 5 pacientes, todos diferentes, todos con malformaciones arteriovenosas. ¿Difícil el diagnóstico? ¿Les puedo poner en el examen? No. ¿Cómo que no? Está sencillísimo. Ustedes ven imágenes de vacío de señal serpiginosas en el parénquima cerebral, su diagnóstico, malformación arteriovenosa. Facilísimo. ¿Sí? Hay una clasificación, la clasificación de Spencer-Martin, solo se las voy a mencionar, lo usan mucho los neurocirujanos, y básicamente es para su conducta. ¿Sí? Si va a cirugía, va a radiocirugía, a embolización, en fin. Y básicamente tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la zona que está comprometiéndose, es elocuente o no, y con el tipo de drenaje. Preguntas. Vale. Nos falta una clase. ¿Qué? ¿Ninguna pregunta? Avanzamos. ¿Qué?
Solo tenemos uno. No. ¿De verdad falta una clase? Sí.